Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conduce Larry Levy en Radio Rebelde. La derecha, el poder real, ya no se pasea como una sombra fantasmal sobre nuestra realidad. Ahora lo hace a cara descubierta y con absoluto desparpajo. Su objetivo está más claro que nunca: quedarse con el trabajo y la renta de todos nosotros. Y para lograrlo, debe primero destruir nuestra identidad y después aplastar cualquier intento de resistencia. Y como es una derecha cipaya y vendepatria y todos los adjetivos que le querramos poner, de este lado, del lado de los buenos, existe aún una reserva importante de memoria social. Una reserva que, junto al recuerdo de los mojones históricos, se traduce en una carga de esperanza para hacerle frente a la voracidad del capital, hoy encaramado en consignas de falsas libertades. Desde ya que no es cierto que pretendan achicar el Estado como variable de ajuste y crecimiento. Quieren el Estado, pero solo para ellos. A la moderna esclavitud la rebautizan como flexibilización laboral. A la salud la quieren racionalizar, para matarnos de a poco. Y para meternos en el ataúd, para dejarnos en la indigencia intelectual, reducen los presupuestos en educación a una limosna humillante. Se me ocurre que llegó el momento de dejar de lado nuestra candidez política, de poner nuestros deseos como consignas irrenunciables y gritar, si es necesario, que no nos vamos a doblegar frente a los fundamentalistas del capital y el capitalismo. Porque en realidad nuestro capital es la solidaridad. Nuestra promesa de pago es la educación. Y nuestros ahorros están todos puestos en la construcción cultural de nuestro pueblo. Bueno, y hoy son esos momentos en que uno se regala determinadas situaciones con la profesión, además del valor periodístico que tiene este encuentro con dos amigos que nos conocemos, yo particularmente desde los 13, 14 años, ellos se conocen de mucho antes y han sido protagonistas, son protagonistas porque vamos a volver y van a ser protagonistas de nuevo, de una empresa espectacular que el Gobierno Nacional y Popular nos regaló, que es la televisión para chicos. Estaba hablando con uno de ellos, los voy a presentar. Están a mi lado, si querés abrirlas, ahí está, abrió las cámaras. Irene Guiser, aquí a mi lado. Ella es musicoterapeuta, es cantante, es actriz, es directora de doblaje. Prestó su voz para infinidad de series animadas, producciones de Disney, de Netflix y series de televisión. No me estoy equivocando, ¿no? Hasta el momento. Perfecto. Dirigió musicalmente el doblaje de los Muppets, El oso de la Casa Azul, Tomás y sus amigos, y decenas más, ¿no? Fue directora de voces originales, y acá viene esta parte que es la que me interesa hoy, de voces originales y casting de samba. Y además es la voz de la señorita Silvia en la asombrosa excursión de samba para Paca Paca. Perfecto. No me confundí. Después voy a contar por qué Paca Paca. Y a su lado está Miguel Rur,
Mucho gusto. Encantado. Ese hombre de canas que me decía, todavía guardamos la juventud muy adentro. Muy adentro, ¿sí? Está la juventud. Está la juventud. Sí. Fue productor general del canal Paca Paca. Es director de teatro, actor, músico. Esta no te la conocía, titiritero Sí. y productor audiovisual. Recibió 2 premios ACE, ¿no? ¿No me equivoco? Es modesto, no los va a destacar, pero recibió 2 premios ACE. Conduce un programa ahora con otro amigo que se llama Cantá en la ducha, ¿no? Cantá en la ducha. En Revuelto Radio, una radio colega, Exactamente. junto con Carlitos Mique, que es otro Sí, del otro. grupo, ¿no? Somos Sí. como 90, ¿no? Algo así Exactamente. contamos, ¿no? Y con tu mujer también, Elena Alderocchi. Exactamente. Y pusiste algo en tu... me encantó. En Twitter, en una de tus definiciones pusiste reparador compulsivo de objetos. Exactamente. Curioso y buscador de soluciones. Sí. ¿Qué reparás? ¿Con qué? Lo que venga, lo que venga. Digamos, cosas eléctricas. Yo tengo una formación... Bueno, voy a hablar de mi vida. Dale, Ya que estoy. dale. Me voy a dar el gusto de escucharte. Tengo una formación de escuela técnica, Sí. entonces todo lo que sea técnico me interesa. Entonces arreglo desde electricidad, Ajá. cañería, algunas cosas de gas que no son muy complicadas, y después juguetes y después... ¿Restaurás? No restauro, arreglo cosas de casa, básicamente, para ahorrar unos mancos. Eso lo hago yo también. Bueno, Pero bueno, me llamo así porque siempre que hay algún problema trato de resolverlo. Y eso es el buscador de soluciones. Está Y bien. porque además, y ya entrando un poquito en el tema de la producción es buscar soluciones a problemas que pueden surgir de último momento y que hay que resolverlos para que los programas salgan al aire o que se puedan realizar. Así que un poco la definición cuando me jubilé hace 3 años ya casi, creo que busqué muchas soluciones para problemas que fueron surgiendo a lo largo de la historia del canal. Estamos hablando del canal Paca Paca. Exactamente. Y estamos hablando de una empresa, y ahora les pregunto a los dos, el que quiera puede empezar a responder. Te preguntaba antes de salir al aire, ¿cómo es esto? Uno está acostumbrado a estar en los medios, sabe cómo se arma un programa de televisión, con mayor o menor éxito, sabe las pautas que tiene que seguir, si quiere rating o quiere un programa en serio, eso tiene que ver con los deseos profesionales de cada uno de nosotros. Pero hacer un canal para chicos es una cosa inédita en el país, ¿sí? Sí. No hubo nunca un canal, es decir, vemos canales para chicos, ¿sí? Nickelodeon y todas esas porquerías Sí. que tienen un modelo yankee, un modelo transculturalizado, dominante, donde todo está pautado, donde la historia del bien y el mal ya sabemos quiénes son, en qué minuto de la serie está la parte emocional, como se hace en la serie, ¿no? Porque la serie de televisión, las de policiales también, Sí. exactamente lo mismo. Pero hacer un canal de televisión para chicos es una empresa un poco más grande, ¿no? Es una tarea importante. Voy a empezar por el principio. Dale, ¿cómo fue? Lo primero es que yo vengo de la educación, vengo de ser, así como ustedes, recibido en un espacio en donde nos enseñaban a estar con los chicos, a jugar con los chicos en forma recreativa. Trabajé durante Éramos maestros de recreación. Maestros de recreación, exactamente. Después hice teatro, hice música para chicos. Estuve 10 años en el grupo de titiriteros del San Martín, por eso me pongo titiritero. O sea que aprendí a manejar títeres. Había un tal Rafael, no sé si lo Curchi. conoces. Exactamente. Excelente. Bueno, pero yo profesional. estuve bajo las órdenes de Ariel Bufano, Ajá. de Adelaida Mangani, que todavía sigue siendo la directora. Tuve 10 años en ese lugar, en esa institución, los mejores años para mí del San Martín, que el Circo Criollo, La Bella y la Bestia, etcétera, etcétera. Después hice cosas de música, después seguí trabajando para chicos, estuve en Cablín durante un tiempo produciendo, estuve en Telefe ayudando a producir algunos programas y después en 2006... me llaman para una convocatoria que había para producir en lo que era un canal educativo que surge de la Ley de Educación del año 2006, que en ese momento no tenía nombre y que después se llamó Encuentro.
Y ese canal fue impulsado por el ministro de Educación en ese momento, Daniel Filmus, Tristán Bauer, Néstor Kirchner, no sé si lo conocen, lo tienen. Y que es la reserva que yo decía, la reserva histórica y social que tenemos, ¿no? Y junto con ellos un montón de gente, Jessica Tritten, que era secretaria en ese momento de Filmus, que también laburó un montón para los canales, para el canal Encuentro. Y querían que en el canal Encuentro haya, que era todo producción para jóvenes y adultos, haya una franja que sea para chicos, una franja infantil. Y ahí se empieza a trabajar con, bueno, yo empiezo a trabajar con otro productor que había venido también de Cablín, Pablo Busquets, y otra gente que estaba por ahí. Empezamos a ver materiales que había. Vos venías ya con una práctica que tiene que ver con el titiritero, con el teatro infantil y todo eso. Siempre con las infancias, siempre, por eso digo, todo lo que hice anteriormente me arroja. Te dio el andamiaje para poder llegar, claro. Lo quiero aclarar, porque también a veces dicen que cuando uno entra a estos lugares es porque está acomodado o es amigo. Yo doy fe que todos los que trabajaron en el Encuentro, en Paca Paca, eran todos profesionales. Se armó un equipo muy profesional de gente que sabía lo que estaba haciendo. Eran productores, productoras. Por eso lo quieren destruir, ¿no? Porque sean improvisados. Bueno, ya vamos a llegar a ese momento. Y así es como de pronto se armó un equipo de gente que sabía de qué se estaba hablando. Dependía del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación con Patricia Redondo, con Chiqui González, con Estanislao Antelo, con Inés Dulce, toda gente que venía de Flaxo, del Ministerio de Educación, de lugares donde se sabía mucho cómo eran las infancias. Y Cielo Salviolo, y Mariana Lotterspiel, y Silvina Sheinblum, en fin, un montón de nombres, mucha gente que sabía de qué se trataba. Y empezamos a hurgar en los materiales que ya había de Colombia, de Brasil, de Francia, de Canadá. ¿Había antecedentes interesantes? Sí, había mucho material hecho de muchos canales. En México también. Había muchas cosas hechas para chicos y de ahí empezamos a tomar ideas. Algunas para copiarlas, otras para inventar, reinventarlas, bueno, pero... ahí te voy a hacer una pequeña coma para que Irene nos cuente, porque al ser especialista en voces, hay que saber hablar también, claro, no solamente el tono de voz, sino... Yo la escuché hablar a ella, nos hemos encontrado varias veces y me contaba esto del castellano neutro como parte de la tarea de tu trabajo profesional, pero en este caso, para Paca Paca, había que hablar en castellano argentino, local, rioplatense, y había que darle una entonación, que fuese la entonación con la que hablamos todos, ¿no? Aquí. Claro. Entonces, contame un poco cuál era el criterio para... Claro, cuando a mí me convocan, la gente de El Perro en la Luna, que eran los que producían un dibujito que se llamaba Samba, bueno, que era nuestro orgullo, que fue y es nuestro orgullo, lo hicimos durante muchísimos años, un dibujito histórico. Entonces, le contábamos a los chicos la historia, era maravilloso. Entonces, bueno... a mí me convocan como directora de voces. Entonces, bueno, fue un desafío, había que armar todo un elenco, hacer un casting de voces. Bueno, la gente del Perro en la Luna y los guionistas y dibujantes, bueno, estaba Fernando Salem, que era el guionista, y de la parte de dibujantes, bueno, eran un montón, era un equipazo. Entonces, bueno, me empiezan a mostrar los primeros bocetos. Te acordás que tuvimos las primeras reuniones y para mí era algo nuevo, porque yo me dedico, y bueno, desde hace 30 años y me sigo dedicando al doblaje de películas, dibujos animados, documentales, en donde ya hay algo original que vos tenés que doblar y ponerle la voz, casi siempre en castellano neutro, porque va para todo Latinoamérica. Y tratando de imitar un poco la voz, el tono, ¿sí? Sí, del personaje que te toque, por supuesto, ¿no? O de la actriz o el actor que te toque doblar. Pero en este caso no era un doblaje, era una voz original, había que inventarlo. Por eso digo, ¿cuál era el objetivo que se plantearon? Eso era lo maravilloso y la libertad que tuvimos para poder crear esas voces.
Bueno, a mí me tocó hacer la señorita Silvia, que era la maestra, pero bueno, era un elencazo en donde, bueno, estaban todos los personajes de la historia. Y bueno, y había que hablar, por supuesto, en argentino, en un rioplatense. Claro. Perdón, Sí, quiero aclarar una cosa. Desde el comienzo, tanto Encuentro como Paca Paca tenían como línea que no era un español neutro, sino que era un español tratando de mantener las tonalidades del país. No solamente el porteño. Es buscar una identidad. Claro. Y en el caso de Samba había personajes, Samba es de Formosa, entonces tenía que tener un acento como tiene... Un formoseño. Un formoseño, si se quiere. Los personajes no tenían que hablar como habla un porteño, sino que tiene que ser un argentino, digamos. Hay que federalizar el lenguaje pero eso y el tono. viene como línea conductora de todo lo que se hacía, no era solamente Bueno, las voces. ahí quiero preguntarte, ¿cómo fue la propuesta? ¿Quién elaboró la propuesta básica? Es decir, queremos hacer esto y esto con este contorno, con esta identidad. ¿Cómo se hace? Porque es fácil decir, claro, hago Tinelli y sé que tengo que cortar la pollerita, pero sí, acá no es lo mismo. Acá, digamos, la línea conductora, digamos, de todo la bajó Tristan Bauer y Daniel Filmus, que querían hacer un canal federal inclusivo, por eso se llamó Encuentro, por eso tiene, digamos, una especie de bandera y dos tizas, que es algo... que representaba la bandera y la igualdad también al mismo tiempo, tenía ese sentido. Dentro de eso, la franja infantil, que no tuvo nombre, en un principio estábamos con Pablo, con el otro productor, buscando nombres y se me ocurrió a mí buscar en un diccionario quechua boliviano alguna palabra que tuviera que ver con juegos de chicos y encontré que Pacacuy es un escondite y que había una palabra que era Paca Paca, que era el juego de las escondidas. En quechua. En quechua boliviano. Y entonces era un nombre sonoro, era el juego de las escondidas en el canal Encuentro y lo propusimos y lo aceptaron, primero como franja infantil. Tengo el honor, el orgullo de haber propuesto el nombre. Y que después, cuando se convirtió en canal, en el 2010, porque primero fuimos franja del canal Encuentro. Sí, sí. Era una programación que al principio fue los sábados a la tarde, después era todos los mediodías y después ya fue canal de las 24 horas. Samba nace en el 2007, 2008, por ahí. Sí, lo estrenamos creo que en el 2010. 2010, pero ya se venía trabajando desde Sí, antes, 2009. desde mucho antes, porque requirió muchísimo trabajo encarar la historia desde otro punto de vista, que es desde el juego, desde el niño, desde la niña, desde las vivencias que podía tener para crear una empatía y para crear un personaje que, así como tiene Disney y sus personajes emblemáticos, el canal Paca Paca, el canal Encuentro, podía tener también su personaje emblemático. ¿Hubo alguna propuesta que tenga que ver con lo que hacen los yanquis con los dibujos animados, que es apuntar a un contenido cultural muy, iba a decir dictatorial, pero no es la palabra, no me sale la palabra, pero es algo ya muy uniformado, muy con pautas muy determinadas? Yo decía antes, en el minuto tanto tiene que haber la cuestión emocional, la solución viene 10 minutos antes del final. Digo, todas esas cosas en todas las series, también a la de chicos está pautado. Pero hay faltas o fallas en Disney mismo, ¿no? Es decir, León que no tiene padre o que no tiene madre, cosas bastante estrambóticas. Y lo nuestro es otra cosa, ¿no? Nuestro temperamento latino es otra cosa. Sí, no había nada pautado. No, bueno, una vez, a ver, cuando vos generás una serie, ya le das un formato. Ese formato se respeta en todos los capítulos. De alguna manera, para los guionistas,
tiene una apertura, tiene una parte central. sí. tiene un Bueno, eso sí, desarrollo, pero claro. no decir, bueno, Pero no de en tal minuto te Claro. vas a emocionar o en tal minuto... Usted no se imagina, Igual- yo no me imaginaba hasta que me encontré con un productor que trabajó en Estados Unidos y me decía, no, vas a ver que en el minuto tanto Sí. la serie entra en el periodo de emocionalidad personal del policía. ¿Qué sé yo, ¿no? Nosotros inventamos, un montón de gente. Sí. Sebastián Miñón en El perro en la luna, Bruno Estañaro en las series que hizo, Benjamín Ávila en las series que hizo, Campanella en las series que hizo. Todos inventaron una forma de contar la ciencia, de contar la historia, de contar lo que sucede en la vida real de una manera, pero después eso se repetía en cada uno de los capítulos. Creo que Disney tiene un montón de cosas que están muy buenas, que nos han criado a nosotros en la visualización de un montón de cuestiones. Podés discutir la parte comercial, podés discutir el merchandising, pero después hay algo que forma parte de la cultura del mundo también. Y también Paca Paca surge no para competir con Disney, sino para hacer una alternativa de todo lo que había extranjero, de Cartoon Network, de Disney, Bueno, no, sí, una Nickelodeon. cuestión nacional. Claro, pero no estaba encarado como si fuese una competencia para ganarle a... No, es que no tiene los fines que tiene un canal comercial como Claro. puede ser los productos de Walt Disney. Exactamente, no teníamos publicidad. En el caso, para mí, emblemático de Samba, se crea un personaje como Samba, se crean las voces, se crean los personajes, ¿no? Las Irene, músicas. Claro, yo Tenemos quiero que preguntar nombrar cuáles fueron las características Claro. que fuiste buscando al elegir las voces. Claro, bueno, dependía de los guiones, o sea, porque dependía de los personajes que aparecían, si aparecía San Martín, Belgrano, Juana Zurduy, bueno, y todos los grandes personajes que aparecieron, o chicos, personajes Sí. grandes, chicos. Pero había que desacartonarlos, había que convertirlos en seres humanos y no en próceres. Exactamente, y había que como que humanizarlos y para que los chicos lo vivan como que, bueno, como ejemplos, pero como alcanzables, digamos, no inalcanzables. Entonces, bueno, a través de la música también, las músicas, bueno, al principio las hacía Beto Caletti, después las hizo Leo Sujatovich siempre, y bueno, y entonces era parte del programa también, de cada capítulo. Entonces, en las canciones también se iba ¿Cuáles contando fueron las parte de la historia. dificultades que te encontraste para conformar los personajes? No, era... O para darle forma. Ella también soluciona temas. Ella también soluciona. Sí. No, porque hay que ir tallando. Yo soy reparadora de sueños. Porque Reparadora de hubo sueños. muchas pruebas, hubo mucho, antes de que saliera, muchas discusiones, probarlo con chicos para ver qué pasaba. Entonces, fue muy virtuoso el camino, muy virtuoso, con muchas dificultades, es cierto, porque generar una historia que fuera cercana a los chicos y no en el busto, en el bronce. Era saltar, y eso forma parte de las críticas que después le hicieron a Samba, que era como demasiado liero de alguna manera y que decía las cosas que dicen los chicos. Hay que bancársela también. Sí, claro, por supuesto. Por ahí uno de los más grandes desafíos fue encontrar las tonadas de las diferentes provincias, porque muchas veces eran personajes de las provincias y había que ser muy respetuosos y muy cuidadosos. Entonces estudiábamos las tonadas con coach de diferentes provincias. Así que bueno, eso fue por ahí un poco el desafío. Pero... ¿Trabajaron con presupuestos amplios, pequeños? ¿Se tuvieron que romper el alma para llegar a cada cosa? No. Todas las producciones se hacían con un presupuesto adecuado, que en muchos casos hacía que la casa productora que hacía no ganara para pararse para toda la vida. Tenía que hacer la próxima temporada y la próxima para poder ir recuperando lo que se invertía. Había mucho orgullo de trabajar para los canales al principio porque era una cosa distinta, porque era nacional, porque tenía un sentido federal, porque tenía que ver con la educación, y eso generó
que todo aquel que trabajara aún alejado del canal, digamos... De la parte física. De la parte física del canal, siempre que hablábamos del canal era como, qué bueno que estamos haciendo esto. Eso había... se sentía en todos los productores que venían a trabajar. Entonces, vos me preguntabas por el presupuesto. No era un presupuesto muy, muy grande, servía para distribuirlo en la mayor cantidad posible de producciones. Era distinto, tenías 100, había que dividirlo en 16 producciones. Bueno, esta de tanta plata, esta de tanta plata. Siempre había producciones de mucho dinero, como podían ser las animaciones, que son más costosas, sí, porque la animación sale más por las voces, por la música, por la animación, el tiempo, etcétera, etcétera. Y otras que, saliendo con la cámara a grabar a chicos y chicas de todo el país, que también es costoso, pero los traían, se armaban campañas. Y la postproducción era mucho más... es más sencilla la postproducción, y eso por ahí era más económico. Pero con todo y eso, a través de los años aprendimos a generar esos contenidos que variaban entre algo muy oneroso, digamos, para el canal, o cosas más simples. Pero también hubo intercambio. A partir de un momento... Te iba a preguntar, ¿hubo trascendencia internacional del canal? Sí. Contame cómo fue eso. Bueno, la producción infantil en el mundo tiene festivales, tiene encuentros y demás. Nosotros también ganamos en el 2008, por ejemplo, el Martín Fierro de Cable, en la programación infantil de cable. Y ahí competían también Nickelodeon y Disney. Y eso también nos dio mucho impulso acá. Después en Brasil hay un festival también de chicos cada 2 años, y ahí empezamos a ganar premios con las producciones que hacíamos. Y uno de los mayores logros fue un Japan Prize, que es un premio de Japón por una producción que se hizo en Tierra del Fuego, por la Universidad de Tierra del Fuego, que se llamó Misterios Submarinos, que todavía lo están pasando. Entonces, sí, el canal tenía una proyección internacional a partir del momento, 2 o 3 años después de que fue canal, con ya producciones como Samba, como Media Luna, Siesta, Capitán Nariz de Lata. Hay un montón de producciones, hay cientos de producciones hechas por un montón de casas productoras que se dedicaron a generar grupos de gente que trabajaban especializados en estos materiales. Irene, vos seguís trabajando para Disney, para sí, las grandes compañías productoras. Sí. ¿Hay mucha diferencia entre trabajar para ellos? No hablo de lo monetario, que seguramente... Decir que somos más buenos, que somos más buenos. No, pero digo, a ver, se trabaja de forma diferente, lo que tenés que doblar es diferente a ponerle voz, una voz nueva a algo nuevo, algo creado aquí. ¿Con qué escollos te encontraste en el camino? En tu forma de trabajar, ¿con qué te sentiste cómoda? Claro, lo que pasa es que es distinto porque acá era todo mucho más artesanal, en el caso de Paca Paca y todas estas producciones. Por ejemplo, trabajar para Disney Latinoamérica es una gran empresa en donde hay un montón de gente, cada uno en su tarea. Están los adaptadores, los traductores, los adaptadores de canciones, o sea, hay un rubro, o sea, yo ahí estoy como directora de doblaje, directora musical, actriz también de doblaje, y siempre es como que tenés compartimientos. Estancos que... Está todo sí, muy regulado. Entonces, tenés horarios, tenés fechas de entrega, está todo muy estipulado, muy pautado. Entonces, acá también teníamos fecha de entrega. El problema es el tiempo vale dinero. También estaba pautado, había que estrenar un capítulo al mes siguiente. Los latinos somos diferentes. No, pero yo quiero rescatar que nosotros también... profesionalizamos de alguna manera la producción de los contenidos. No fue, digamos así, a la libre. Había
licitaciones, había concursos y había plazos y pautas de entrega que había que cumplir. No se la chorearon todas. No se la chorearon todas. No. Vamos, porque hay toda una construcción que nos está matando, que tiene que ver con eso. No se la chorearon todas. No, pero Irene, además está sí. todo supervisado. No hay lugar. No hay bueno, lugar. pero el discurso penetró. Irene Guiser, Miguel Rur, amigos de toda la vida. Es un lujo para mí tenerlos acá. Vamos a hacer una pausa porque el ritmo de la radio implica también un descanso. Y nos tomamos unos mates. Nos tomamos... Sí, nunca traje mate, yo no soy matero. Allá atrás de los vidrios del cristal hay mate, siempre hay mate. Dayana Itatí Álvarez es la chica que está ahí manejando los controles. Gracias. Nos va a llevar a la pausa y enseguida volvemos con nosotros los otros. Dale. Enseguida volvemos con Nosotros, los otros, aquí en Radio Rebelde. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltratos. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva, 1995. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. Todos los días a la medianoche te acompañamos hasta las 6 de la mañana en ¿Qué no te deja dormir esta noche? Música y literatura. Literatura y música en la trasnoche de Radio Rebelde. ¿Qué no te deja dormir esta noche? Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde OK y conectás con toda la programación. Ahora también en Instagram. Seguimos en Radio Rebelde con Nosotros los Otros. Pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. Bueno, y seguimos en Nosotros los Otros con Irene Guiser y Miguel Rur, amigos de toda la vida, pero además hacedores de algo que se impuso, que creó impronta. Y estábamos hablando justamente de eso, de samba. Miguel, vos tenés bien presente la historia de samba y cómo caló en el público infantil, que finalmente era el objeto de la creación, ¿no? Es decir... Claro, bueno, la idea de hacer un personaje que contara la historia de nuestro país desde un punto de vista novedoso. Y de Latinoamérica. Y de Latinoamérica la Patria también. Grande figuraba, sí, ¿no? Sí, porque hubo capítulos con Frida Kahlo, hubo capítulos con artistas latinoamericanos y samba recorrió Latinoamérica, y una de las cosas que para mí me resulta más significativa es cómo los chicos tomaron lo de samba
los canales podían enviar a través del Ministerio de Educación a todas las escuelas del país esos materiales, tanto de encuentro como de paca-paca. No solamente samba, sino todo lo que había en ese momento dándose en la pantalla. Y de esa manera los chicos de todo el país conocían a samba. Cuando de hecho se usaba como material de estudio y de consulta. Material didáctico, claro. Se sigue en escuelas públicas y privadas. ¿Se sigue utilizando? Sí, lo siguen utilizando. Grandes valores los docentes y docentes argentinas que siguieron usando ese material porque estaba bueno, porque los pibes se reconocían. Los festivales en Tecnópolis, el espectáculo que se hizo en 2014, 12, ya no me acuerdo cuándo, que los pibes venían disfrazados de Juana Zurduy, de San Martín, de Belgrano. Cuando hicimos en la última etapa las botargas, que son los muñecos grandotes, cabezudos, venían a sacarse fotos. Generar una empatía con un personaje que es histórico, un dibujo animado, claro, es un dibujito, como decíamos, pero que sin embargo, por todo lo que sucedió, por cómo encaraba la historia, por lo juguetón que era, por ese carisma que tenía frente a San Martín, a la irreverencia que tenía frente a eso, hizo que los chicos se sintieran más cerca de los próceres de la Argentina. Es decir, desalmidonamos la historia y la Exacto. pusimos accesible a todos los chicos, ¿no? En un lenguaje. Y además se hablaba de todos los temas, no había temas tabú, o sea, se hablaba de los desaparecidos, se hablaba de las madres de Plaza de Mayo, se hablaba de absolutamente Les pregunto, todo. ¿hubo asesoría, seguro, asesoría pedagógica para encarar temas que a lo mejor eran difíciles de encarar, eran problemáticos, creaban cierto rispideces, escosor, y ustedes acudieron, digo formalmente, la empresa Paca Paca acudió a ese asesoramiento, ¿no? Y atendió. El canal tenía contenidistas, cuando no había contenidistas especiales en matemática, no sé, en geografía, se llamaba para casa productora para que tuviese. En el caso de samba hubo siempre opiniones de gente que sabía del tema y la dirección del canal que también era especialista en esto. Se hizo hace mucho tiempo un programa, un capítulo especial de las abuelas. Estaba el dibujito de Estela, de Carlotto, en Plaza de Mayo, contándole por qué hacían las rondas, por qué buscaban todavía a sus nietos, de una manera que era bastante didáctica y no, digamos, entrando en lo escabroso de toda la cuestión que la tiene. Y después de muchos años hicimos hacia el final de la gestión un nuevo capítulo en la Casa de las Abuelas, que está en la ex-ESMA, en donde se volvía a encontrar samba, ahora en 3D, con Estela, y recordaban ese capítulo que estaban buscando a los nietos y ahora eran los bisnietos los que seguían con la búsqueda. Y me parece que eso marcó también una manera distinta de contar la historia del país, la historia reciente del país. Irene, Sí. además de ser artista del doblaje, también cantás. Sí. Y cantás tango y folclore. Sí, fue lo primero que hice desde chiquita. Desde chiquita. ¿Te gustaba la música? ¿Tocaste algunos instrumentos? Sé que en el primario te destacabas con, no sé si era violín o algo por el estilo. Sí, tocaba violín. Y gané un concurso a los 10 años en Canal 13. Una competencia intercolegial. Sí, de canto. Así que éramos un grupo. Bueno, y ganamos. ¿Cómo atás las dos cosas, ¿no? Es decir, esto de ser actriz de doblaje y cantar. Parecen cosas muy parecidas, pero no tienen nada que ver una con otra, porque son disciplinas, digamos, que una es la libre expresión, el canto, elegís lo que querés, y lo otro te tenés que ceñir a un trabajo X. ¿Podés complementar esas dos cosas con tranquilidad? Sí, todo es arte, es maravilloso. ¿Has cantado canciones de producciones de Disney muy grandes en español, la traducción, y las has cantado vos, ¿o no? Sí,
o sea, Sí, te la toca adaptación. todo el- Mirá qué modesta que Es una ¿no? genia. Escúchame, hace un montón La de cosas. versión española de, qué sé yo, de la presentación de alguna actriz infantil Sí, de digamos, Disney. sí, ahora ya no me acuerdo exactamente, pero sí. Eso te pasa porque estás frente al micrófono, ¿no? Me te tocó acordás? doblar actrices muy famosas, como, bueno, Meg Ryan, bueno, Pavada de Catherine Deneuve. Catherine Deneuve también. Meryl Streep. Mucha. Sí, muchas No sé si actrices. Miguel coincide conmigo, que era pero una fue un maravilla. símbolo para nosotros, Y después, ¿no? Catherine Deneuve. Al cantar, Sí. bueno, en general, por ahí las cortinas, viste la cortina de presentación de cada serie, bueno, por ahí me tocaba. No recuerdo si tuve que hacer algo en especial, como, bueno, doblar a una cantante famosa, porque ahí está la voz de la cantante. Pero bueno, sí, lo que me preguntabas, ¿cómo se unen estas cosas? Bueno, por ahí ahora en la dirección musical que yo hago, ahí como que tengo también una cierta libertad en cuanto a, bueno, a todo lo que es la expresividad, bueno, las diferentes tonos, timbres y cosas, y bueno, y que se usan al cantar. Entonces, bueno, ahí tenés que expresar y ahí largás lo actoral, digamos, también, ¿no? Entonces, bueno, sí, se une todo. Para mí se une todo. Bueno, lo último que hice fue la dirección del doblaje y de las canciones de Las Guerreras K-Pop por Netflix, que fue, bueno, un éxito total y, bueno, una de las películas más vistas de animación, la más vista de todos los tiempos de Netflix, qué sé yo. Claro, ahí hay un problema, porque Eso. no hay reconocimiento, porque no te ven. No. Es un problema, es un trabajo Claro. bastante ingrato. De hecho, ahora las actrices Sí. que doblaron esta película, las que hicieron el doblaje para Latinoamérica, están viajando por un montón de países y yo, que soy la directora, no, y digo, me tienen que llevar a mí también. Bueno, Pará, y haces tango y folclore. Sí. ¿Cómo elegís tu repertorio? de acuerdo a cómo me vibra la piel, el corazón, cómo lo siento, Acá si me emociono. Me trajo acá un CD, lo muestro. Si la cámara me toma. Sí, ahí hay unos reflejos. Ahí está. ¿Qué hay acá? A ver, contanos. Hay un poco de tango y folclore. Ujú. ¿Qué cosas? A ver. Ahí vos lo tenés. Yo te lo dejo leer a vos. Ah, bueno. Dale. Sí, acá tenemos, por ejemplo, DLG, que fue uno de los primeros temas que compuso Fito Páez. Tenemos, que es como una baguala. Sí. Tenemos La Sachapera, una chacarera. Tenemos Doña Ubenza, un guayno. Samba de Lozano, de Leguizamón y Castilla. Todas lindas. Sí, bueno, de la parte folclórica, Sube, de Víctor Heredia, otra chacarera para cantar en nacido. Y después en tangos tenemos Pedacito de Cielo, que es un balsecito, Naranjo en Flor, Nostalgias, Malena, Fuimos, Nada, etc. Vos sabés que los lunes tenemos otro programa aquí en Radio Rebelde con Hugo Bullman y solemos entrevistar músicos y músicas, Bueno, vengo de cantantes, nuevo. dale, no hay Yo problema. Y lo que estamos notando, Hugo es un especialista en ir a buscar las cosas raras de la música, lo que estamos notando es una reivindicación del tango en la gente joven. Nosotros ya estamos un poquito más maduros, pero la gente joven, hay como una reconciliación entre el tango y el rock nacional, no el rock sinfónico que escuchábamos, Emerson, Lake and Palmer, no, el rock nacional y el tango. Se nutren ambas cosas como una identidad interesante, Sí. que podemos transitar nosotros, porque caminar, aunque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se empeña en sacarnos la identidad edilicia y ciudadana, pero bueno, encontramos algo de eso en la calle. Me parece una cosa muy interesante, no sé si la vivís también así. No tanto con el rock, o sea, me gusta, pero no lo canto. Por ahí lo bailaba, pero no lo canto. Pero sí, sé que hay toda una movida hacia ese lado y una fusión. Sí, una fusión, Sí. la tanganización, digamos, por decirlo de alguna manera, de canciones de rock y viceversa, ¿no? Y vos, Miguel,
Cuando te dije titiritero, enseguida reaccionaste, decir que es algo que lo tenés en el alma, me parece. Un poco sumándome a la pregunta que le hiciste a ella, Sí. cómo es cantar y después hacer otras cosas. Vos también sos músico y También todo lo que uno es forma parte de esa materia con la que uno trabaja todo el tiempo. Entonces, a mí me tocó producir en el canal y todo lo que yo sabía de música, de títeres, de actuación y todo, fue aplicado a las producciones de alguna u otra manera, o ayudando a los productores a resolver cuestiones, o charlando con las casas productoras para resolver algunas otras cuestiones, estos problemas que decíamos antes de solucionar. Pero creo que es gracias a todo lo que hice antes, es todo lo que llevo adentro como ¿Y ahora que estás aprendizaje. jubilado, qué haces? Y ahora que estoy ¿Corriste un ensayo para venir? Estás, Estoy haciendo cosas que me gustan, que es cuidando, saliendo a pasear y jugando con mis nietos. Estoy ensayando un espectáculo que escribí de teatro, que también me gusta. Estoy haciendo un programa de radio de música para las infancias en Revuelto Radio, un segundo lunes de cada mes, con Carlos y con Elena. Y ya con eso es un montón, porque ya hice un montón. No, yo sé que estás haciendo otra cosa que yo no quiero, digamos, incomodarte. Sé que tuviste una pérdida enorme y estás haciendo una recopilación para hacer un documental. En realidad ya están, es así, mi hijo falleció en el 2022, él era músico. Y muy querido, porque muy querido, si uno porque lo rastrea es impresionante. Fue muy conocido, se llamaba Martín Rur. Estábamos haciendo con Elena y con Julián, su hermano, un documental en capítulos, que ya están hasta el 6º capítulo, que largamos el año pasado, el último por ahora de capítulos de ese documental, en donde encuentran su vida en la música. Y además, amigos de Martín. Hicimos Colegas, entrevistas a todos maestros. a los que estuvieron con él tocando, a los maestros, Mogileski, y al Pollo Raffo, digamos, hay 45 entrevistas que llevamos hechas. Porque tocó con mucha gente, con Leo tocó con Fito Páez, tocó con Lito Vitale, tocó con mucha gente. Y mucha gente lo quería y además era un músico impresionante. Dicho no por su papá, sino por la gente que... Entonces estamos produciendo ese documental en capítulos, está en Martín Rur Tributo, en YouTube, Martín Rur Tributo, el que quiera conocerlo, el que quiera verlo. Hay canciones que él dejó también, que sus amigos produjeron por él, porque no llegó. Y tenemos la suerte de que su voz estaba grabada, porque dejó los bocetos grabados con su voz. Entonces tomamos esa voz y están las canciones con su voz. Y ese es el trabajo que también estoy haciendo. Es interesante porque, a ver, en este momento estamos viviendo una deshumanización muy grande, no sé si ustedes lo viven como yo, una cosa de despersonalizar todo lo que habíamos construido, quizás por lo que yo dije al principio, cierta candidez de nuestro campo nacional y popular, lo digo entre comillas, pero digo, la gente que de alguna manera tenemos una sensibilidad por el otro, creemos que el otro es como nosotros, y me parece rescatar lo que haces con tu hijo, digamos, es amoroso, por llamarlo de alguna manera, y no tenerle miedo a lo amoroso, no tenerle ningún prejuicio. Lo que está pasando hoy es que lo amoroso no vale, no es rentable. Bueno, una de las cosas que nosotros decíamos que Paca Paca es un canal del amor. ¿Por qué? Porque no es solamente un canal que a la gente le gustaba, a la gente lo quiere al canal, lo quería al canal. Y el canal sigue aún hoy día funcionando, aunque parezca que no. Tiene 7 personas adentro, han hecho retiros voluntarios y han intentado de alguna manera despersonalizar. Están desfinanciándolo de base. No lo están cerrando como hacen con todo, o sea, no es una cosa independiente. Encuentro tiene 4 personas
y apenas ¿Qué hacen funciona. administración finalmente? Porque no se pasa No, otra bueno, cosa, ¿no? hacen algunas cosas y mantienen de alguna forma este tiempo, que es un tiempo de espera, y si no lo cierran, de alguna manera puede llegar a resucitar. Y si en lo algún cierran, momento. lo vamos a reabrir. Y Esa es la lo que empresa. nosotros marcamos, que para mí es lo más importante, es que esto se pueda hacer. Que se pueda hacer un canal nacional, que se puede tener talentos en Argentina, que puede haber casas productoras que se dediquen a hacer contenidos audiovisuales de calidad. Te nombré antes a Bruno Estañaro, a Benjamín Ávila, a Lorena Muñoz. Si lo hicimos una vez, lo vamos a poder hacer siempre. Mucha ¿no? gente Esto está muy claro. valiosa, Brindemos Miñón, por Eduardo Miñón, a Sebastián. la esperanza, por Hay favor. mucha gente que hizo cosas y que se pueden volver a hacer. Ojalá esto... Ojalá. Irene, ¿y vos seguís trabajando para las empresas internacionales en el doblaje, pero tenés, bueno, tu vida haciendo música? ¿Cuáles son tus proyectos a futuro? Nosotros podemos hablar todavía del futuro. Sí. ¿No? Bueno, es muy difícil... Hasta que en el geriátrico nos digan no pueden salir más. Pero bueno, dale. Es difícil autogestionarse, ¿no? Ajá. Entonces lo hablábamos con, Es la vida con de todos los varios artistas colegas, hoy, sí. claro. Entonces, pero bueno, ahora estamos trabajando en una idea, que no se lo conté a nadie todavía, así que es Bueno, una primicia. primicia aquí. Es una primicia. Dale. Con mi hermano, Ajá. mi hermano también es actor, director, Aníbal Guiser. Estamos haciendo tenemos una idea que creo que se va a empezar a rodar en septiembre. Él escribe, él es el de la idea, y yo voy a tener que hacer la realizadora. producción. Vamos, que ¿Con tu todavía- hija también? ¿Tu hija también Paloma va a participar? colaborar, Muy bien. Paloma Odriozola. Es que vienen de una casa, yo no lo dije, no sé si quería decirlo, pero sí lo voy a decir. Ella es sobrina de Raimundo Gleiser, uno de los grandes documentalistas políticos de la Argentina, Sí. si no el más, al que muchos tienen como referencia en las Sí. escuelas documentalistas. Totalmente. Ahora se cumplen 50 años, de el su 27 de mayo, de su la semana desaparición. que viene, se va a hacer un gran homenaje en DAC, que son los directores de cine asociados. Documental, sí. Sí. Así que, bueno, vamos a rendirle un homenaje a 50 años. Toda la familia, digamos, artista. Y... Sí, mi mamá también es actriz. Mis abuelos fueron fundadores del Teatro IFT. Ajá. Así que, bueno, todos. Eh, y bueno, y con Aníbal estamos sí. soñando con esto, bueno, que además es como que se va a llamar La vida de mis sueños. ¿Cómo es la Ya vida? se lo tiré. Genial, bueno. Bueno, primicia aquí en La Radio vida de mis Rebelde, sueños. nosotros. Primicia. Van a ser capitulitos cortos Sí. en donde yo voy a actuar y a cantar Ajá. Qué bueno. en Qué diferentes lindo. partes del mundo. Bien. Así que es ¿van a una viajar? justificación para viajar. Ah, yo pensé que iban a hacer inteligencia Sí. artificial, No poner de fondo necesitan un productor. ¿Cómo un no? tiracable. Yo me conformo con ser ¿Cómo no? tiracable, ¿no? En Francia. Bueno, no? hay un mensaje en todo lo que hablamos, hay un mensaje político, no podemos evitarlo, Sí. porque venimos de la política. Yo soy un convencido de que la salida es política, no hay otra forma de mirar la historia, más allá de nuestras sensibilidades sociales, de considerar otro, la salida siempre es política. ¿Hay algún mensaje como para dar en esto que ustedes hacen? ¿Para abajo para las generaciones que vienen o para arriba para las que se fueron en homenaje? Pero somos somos protagonistas de un momento histórico, me parece a mí, no sé si ustedes lo vieron así, de cambio civilizatorio del que hay que rescatar Sí. algunos valores que no queremos que se pierdan, que tienen que ser, digamos, valores, digamos, rectores de nuestras vidas y de futuras vidas, por lo menos por nuestros hijos, ¿no? Yo lo miro así. Sí. No, yo rescato el amor, rescato la solidaridad, el humanismo, todo lo que tenga que ver con la mirada hacia el otro que uno puede recibir y tiene que estar atento a lo que le pasa al otro. Si no, es un individualismo que es a lo que nos está llevando este gobierno o esta forma de pensar el mundo que tiene ahora casi en todos los lugares, no es solamente de Argentina, creo que es algo mundial, el individualismo, la cerrazón, la no visualización del otro como un ser humano, alguien que aunque pensemos distinto podemos charlar, Sí. no eliminar, ¿no? Ya lo pasamos. Cancelar al otro, eso, cancelar al Sí, otro. yo creo que, bueno, la salida es si nos unimos, si estamos juntos contra toda esta cosa de tanta crueldad que se ve en este momento y individualismo,
creo que tenemos que terminar, que tenemos que tener esperanza en que vuelvan este tipo de producciones y de canales y de bueno, volver a la cultura y a hacer cine y a hacer teatro y bueno, y que todos podamos seguir trabajando de lo que nos gusta. Creo que por ahí va a estar la salida y unirnos. Bueno, no sé cuál va a ser políticamente la figura, o no sé si se va a llamar frente o cómo va a ser la cosa, pero bueno. Yo voy a traer algo de Pedro Saborido que me encantó, que lo hace en sus presentaciones. Él agarra un fósforo y te lo da y te dice rompelo. Y es fácil de romper un fósforo. Después te da un manojo de fósforos. Dice rompelo. Y no se puede romper. Sí. Esa es la mejor analogía que se puede hacer para que estemos juntos, eso que vos invocás, claro, para salir. Sí. Irene Guiser, Miguel Rur, me di el gustazo de invitar amigos que no tiene que ver, o sí tiene mucho que ver con el programa, pero que tiene que ver con lo personal también y bueno, una vez cada tanto lo puedo hacer, ¿no? Les agradezco que hayan estado aquí. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. La próxima con mate y música. Yo canto. Y vos cantás, ahí está. Y Miguel, vos con un títere si querés. Sí, puede hacer otras cosas. Quédense aquí en Radio Rebelde. Ya viene Héctor Francia con Rebelde por Malvinas. Nos encontramos dentro de una semana y yo tengo prohibido decirlo, pero lo voy a decir, mi mujer me critica y dice, dentro de una semana, 7 días menos 1 hora para no perderse el programa. Gracias por haber estado con nosotros los otros. Chao, gracias. Gracias. Hasta aquí, nosotros, los otros. Nos encontramos la semana próxima, aquí, en Radio Rebelde. Cuando ustedes llegaron, ya